Todos tenemos necesidad de saber cómo me estoy conectando con las heridas o cómo están mis filtros a la hora de que veo la vida. Para mí es algo fascinante porque sí, en el momento en que tu inconsciente y consciente empiezan a entender por qué, empieza a haber una transformación. Porque creo que cuando tú empiezas a tener conciencia de cómo te vas conectando o cómo te conectaste incluso de niño con estas heridas, empiezas a entender patrones que haces. ¿Cómo crees que podemos vivir mejor? Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. ¿Estás ayudando a sanar a otros mientras tú estás roto por dentro? Vamos a abordar ese tema el día de hoy y para eso nos acompaña Yesenia Baltazar, terapeuta emocional. Yesenia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Muy emocionada y muy contenta de que me hayas invitado. Muchas gracias por aceptar la invitación y haberte dado el tiempo de compartir con nosotros esta plática que vamos a tener. Yesenia, ¿gustas darnos un breve resumen de la preparación que tienes? Ok, yo soy terapeuta emocional, tengo formación sobre biomagnetismo médico integral y también sobre el biomagnetismo psicoemocional, descodificación emocional y también tengo certificaciones sobre la capacitación a desarrollar capital humano y preparación también en lo que son heridas de infancia y diplomados en lo que es terapia familiar. Excelente. Por ahí me surgieron varias curiosidades de los títulos que tienes, pero vamos a comenzar primero con las preguntas que nos mandaron los seguidores de acuerdo al tema y también un poco haciendo un spoiler de tu libro. La primera es, ¿crees que todos los que nos dedicamos a ayudar estamos en el fondo tratando de sanarnos a nosotros mismos? Sí. Respuesta corta, sí. Sí. Sí, creo que todos venimos y tenemos heridas de infancia. De hecho, ya lo iremos a lo mejor abordando durante el transcurso del tema, pero nuestra información emocional empieza desde que estamos en la pancita de nuestras mamás. Desde ahí. Por ahí un dato del INEGI dice que el 92% de los mexicanos no fuimos planeados. Yo creo que más. Y al no ser planeados, pues entonces el impacto que sufre la mamá al momento de que recibe la noticia de que está embarazada, desde ahí el bebé empieza a sentirlo. El bebé no rechazo, sabe, el miedo. Exacto. El bebé no sabe qué está pasando. Solamente sabe que por alguna razón no es bienvenido. Ahí se desarrolla la primera herida emocional, que es el rechazo, precisamente. Y no tiene nada que ver con que la mamá no quiera al bebé o que esté queriendo hacerle daño. Simplemente el entorno en el que ella está o la situación en la que ella está hace que el bebé no esté llegando en el momento más idóneo para ella. ¿Sí? Entonces eso hace que la mamá tenga miedo porque no sabe cómo decírselo a los papás, por ejemplo, ¿no? Si eres menor de edad, si no estás casada, ¿cómo se lo vas a decir al novio? O igual, si ya tienes un ambiente donde ya estás casada, donde tienes una relación estable. Ajá. Pero ¿qué crees? No tenías planeado tener un bebé en ese momento porque estás estudiando, porque ibas a viajar, no sé, muchas cosas que pueden ser. Simplemente esos impactos hacen que el bebé desde ahí empiece a tener una información emocional. Y si no se trata, o si tú como papá nunca te enteraste de que eso le afectó, entonces, pues el niño cuando nace, su filtro, su forma de ver la vida va a ser con rechazo. Y entonces, pues si empezamos desde ahí y que la mayoría estamos a lo mejor en esta situación, entonces la pregunta es todos, ¿no? Todos tenemos necesidad de saber cómo me estoy conectando con las heridas o cómo están mis filtros a la hora de que veo la vida, porque va a tener algo que ver con eso. Ok. La segunda pregunta es, ya hablando un poquito de tu libro, que más adelante lo vamos a abordar, pero aquí dices que las orugas nadie las abraza ni las reconoce. ¿Es el deseo de reconocimiento lo que mantiene a muchas personas atrapadas en el ciclo de servir? Sí. Un poco ligado a lo que comentábamos, sí, claro, ¿no? Antes. Sí. Me gusta mucho esa metáfora de la oruga, porque
hablando de lo que estábamos diciendo, de que todos venimos con esa necesidad de aprobación, porque finalmente todos queremos sentirnos aprobados, parte de necesitados, amados. Entonces tú vas buscando que las personas a tu alrededor y tu entorno principal o directo, que son tus papás, te amen, te reconozcan, te vean. Y creo que cuando no se soluciona la situación emocional, somos como esas oruguitas, ¿sí? Nadie voltea a ver las orugas. Bueno, ya conocí una persona por ahí que me dijo que sí le gustan, uno de 100. Que aprendió a amarlas, pero bueno, la mayoría no nos gustan los gusanitos, ¿no? Los ves y no le sacas la vuelta, no se nos hace algo agradable, algo bonito, pero todo, sin importar si te gustan o no te gustan las mariposas o las admiras, todos volteamos a ver una mariposa cuando la vemos, porque nos llama la atención sus colores, ¿sí? Que vuelan, su libertad, ahí, ¿sí? O sea, nos llama mucho la atención las mariposas. Entonces, sí, definitivamente creo yo que cuando no tenemos conciencia de qué es lo que te está afectando emocionalmente, somos como esas orugas. Simplemente vamos por la vida acostumbrándonos a no ser aceptados, pero buscando esa aceptación. Entonces, ahí es donde empezamos a atraparnos en ese ciclo, donde necesito ser necesitado para poder que me ayuden, para que me amen, ¿sí? Para que me acepten. Sí. Por ahí me sonaron algunas cosas. Ahora, la que sigue es, ¿cómo saber la diferencia entre sentir empatía por alguien y querer ayudarlo a ya dejar que sea un sentimiento propio y dejar que te hunda? En algún punto de mi vida, hace como unos 6 años, 5 años más o menos, yo conocí lo que son las heridas emocionales, y creo que cuando converso con las personas, muchas personas han escuchado cuáles son las heridas. Son 5, la mayoría tienen como una idea clara, pero me impresiona ver que la gente no se conecta con ellas. O sea, saben que existen, ¿pero no identifican cuáles tienen? No. Entonces, creo que cuando tú empiezas a identificar eso, empiezas a tener claridad de por qué tú estás desarrollando cierto patrón. Y el de ayuda, por ejemplo, es el de humillación. Cuando tú fuiste muy humillado al niño, y no necesariamente con cosas tan graves, empiezas a desarrollar esa necesidad de que la gente te acepte. ¿Cómo te aceptan? Si no es por quién eres, tal cual. Entonces tú lo que te vas a dar cuenta que cuando tú ayudas, la gente te busca. Y te busca. Y ahí es donde ese niño o ese adulto empieza a sentirse valorado. Se empieza a sentir visto. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante. Yo recomiendo muchísimo esa exploración en lo que son las heridas emocionales. De hecho, yo lo manejo cuando estoy en terapia y se me hace algo muy importante, porque creo que cuando tú empiezas a tener conciencia de cómo te vas conectando o cómo te conectaste incluso de niño con estas heridas, empiezas a entender patrones que haces. Y una vez que lo identificas, cuando se prende esa conducta que antes era normal para ti, te das cuenta de que se está prendiendo tu herida. ¿Desde dónde la estás lanzando? Y desde ese momento empiezas a hacer algo. Ahora sí empiezas a controlarla. Las heridas no se quitan, son marcas y no se quitan. Es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Pero cuando las identificas, las controlas. Controlas sus máscaras, porque cada una de las heridas tiene una máscara específica y empiezas a controlar, porque cuando ya tienes conciencia, te empiezas a ver a ti mismo, te empiezas a analizar y empiezas a darte cuenta de cómo está activándose esa herida con tus papás, con tu pareja, con tus hijos, en el entorno en general. Por eso sí es importante que lo analicemos, pero si todas las personas que somos bien ayudadoras es porque hay humillación. Mucha humillación. Oye, y para los que no sabemos o no tenemos bien identificadas estas 5 heridas, ¿cuáles son? La primera es rechazo. Rechazo. Ya comentamos desde dónde empieza. Muy temprana edad, que es desde la pancita de mamá. La máscara que genera el rechazo es huidizo, te hace huir. Te hace huir de relaciones, te hace huir de oportunidades. Hay veces que te dicen,
calificas, o sea, la gente ve tu potencial, calificas para cierta actividad, para cierto puesto, y tú no te sientes suficiente. O incluso te elogian y tú crees que la gente lo está haciendo por amable o porque quieren quedar bien contigo o porque no les quedaba de otra. O sea, no aceptas esos cumplidos porque tú no te sientes suficiente. Entonces, esa primera herida de rechazo es sumamente importante y la mayoría, si no es que todos, la tenemos. La segunda es el abandono. Y el abandono lo podemos empezar a sentir pues también a muy temprana edad, porque por ejemplo un bebé cuando tiene que ser dejado en casa o en la guardería, ¿sí? Porque la mamá se tiene que ir a trabajar, ese bebé siente abandono. Entonces, por ejemplo, tú fuiste o te tocó o te ha tocado ver de los niños que dejas en el kinder y lloran. Sí. Increíblemente, o sea, muy pocos son los que se van felices, ¿no? O sea, la mayoría lloran, se quedan todos tristes. Sí. Como que es un trauma, ¿no? El niño no entiende por qué lo estás abandonando. El niño lo ve abandono. ¿Sí? Entonces, aunque si tú te vas a ir al cine con tu esposa y quieres dejar a tu hijo, no sé, con la abuelita, y a veces el bebé no entiende por qué lo estás dejando. Entonces, esa forma en la que el bebé está entendiendo el mundo lo hace que se sienta herido, ¿sí? Aunque no lo estés haciendo por algo malo. Ahora imagínate cuando el bebé realmente es abandonado. Tiene una herida mucho más profunda, mucho más grande, cuando hay una ausencia de papás permanente. La herida de abandono, la máscara que va a desarrollar es dependiente. Okay. ¿Sí? Una persona que es muy dependiente, estamos hablando de que tienen que decirte cómo te vistas. O sea, ya eres adulto y, oye, ¿cómo se me ve? Una cosa es tomar en cuenta, ¿no? A la pareja ya, las y todo opiniones eso. Y otra cosa es lo que tú digas, es lo que voy a hacer. Exacto. Empiezas a desarrollar esa dependencia. ¿Es la tan famosa codependencia? Sí. Okay. Totalmente. Te haces dependiente de relaciones muy tóxicas porque... Para que no me abandones. Exacto. Me voy a poner de tapete, voy a hacer lo que tú me digas, pero no me abandones. Así Pégame, es. pero no me dejes. Así es. Okay. Exactamente. Sí, esa es la máscara que se va a desarrollar y pues esa dependencia la vas a notar en relaciones, ¿sí? La vas a notar con los papás, por ejemplo. Te voy a decir una cosa, a mí es increíble cuando yo me di cuenta de esto, porque me di cuenta de que, por ejemplo, la opinión más importante para mí de todo el mundo era de mi papá. O sea, si mi papá decía que mi comida estaba buena, yo me sentía súper bien, aunque mi esposo me dijera que los demás dijeran lo contrario. O sea, lo que él dictara para mí era totalmente, era algo que me llenaba, algo que me hacía sentirme de verdad valiosa y reconocida, su opinión. Pero también por otro lado que es peligroso, ¿no? Donde tuviera una opinión negativa o que no fuera acertada, la tomabas tú como verdad. Pues nos damos cuenta de eso cuando vemos relaciones que tú dices, ¿cómo es posible que esa persona esté haciendo esto sabiendo que está mal? Pero cuando estamos mal emocionalmente y no tenemos conciencia de eso, tú no lo ves malo, lo ves como una forma de decir, es que es mi pareja, yo tengo que hacerle caso y entonces te vuelves en esa relación súper tóxica donde dependes completamente de las opiniones de los demás para que tú te sientas validado. ¿Sí? Y aunque tú te hayas esforzado mucho, pero si alguien que sea muy importante para ti te dice, no estuvo bien, no me gusta, o nada más el gesto que te puede hacer, para ti es determinante y te derrumba, ¿sí? Te hace sentir que no eres suficiente, que no eres valioso. Oye, Yesenia, antes de que continuemos con las otras heridas, ¿cuál sea la diferencia entre abandono y rechazo? Porque siento que están ahí como muy pegadas, ¿no? O sea, como que en ambas no me siento como admitido, suficiente, parte de, como que siento que están ahí medio hermanas, primas, ¿no? De hecho, todas. Okay. Las 5 están muy ligadas. De hecho, todos tenemos las 5. Yo en mi consulta, que tengo ya 6 años atendiendo personas, siempre me ha impactado la influencia que tienen las heridas y veo que todos tenemos todas, ¿sí? Alguna va a ser más predominante. Hagan su test a ver cuál tienen de más, sí. ¿no? Sí, se someten al test, pero todos tenemos todas. Una va a ser más dominante,
pero a veces yo veo que a veces tienes un 98%, un 95%, un 92%. Ay, Imagínate. ya está Entonces, difícil, todas, ¿no? Sí, Ok. entonces la diferencia radica en qué fue lo que más te impactó. Supongamos, tienes rechazo, a lo mejor sentiste rechazo de pequeñito cuando estabas en el vientre de mamá. Te digo un ejemplo. Yo cuando entendí esto me preguntaba yo por qué yo sentía rechazo. Si yo fui la primera hija, mis papás pues estaban contentos, felices, no había problema, todo estaba bien. Entonces yo decía, ¿cómo? ¿Por qué me conecté con rechazo? Y resulta que a los 8 meses de embarazo de mi mamá, mi papá tiene un accidente muy fuerte y entonces no lo encontraba, no sabía de él como 2 días, 3 días. Entonces imagínate el impacto para ella. Tenía 20 años. Se sintió ya sola, con miedo. Exactamente. ¿Qué voy a hacer con mi bebé? Exacto. No es que no me quisiera, simplemente el miedo que ella sintió al a lo mejor pensar en el futuro y pensar que iba a estar sola, que cómo le iba a hacer, eso generó en mi rechazo. Y puede ser que a lo mejor sea en el vientre el único momento en el que tú te sentiste rechazado. Y entonces a lo mejor va a ser menor la afectación que tengas. Pero, por ejemplo, un rechazo ya es algo más físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque está habiendo una separación. Sí, vete para allá, no te quiero aquí. Sí. Y es algo bien sencillo. Por ejemplo, y a veces llegan los niños, ¿no? Y te enseñan un dibujo, o tú estás ocupado o de malas, lo que sea, y simplemente el hecho de que el niño sienta que no le pusiste atención, sí, que que no le estás aplaudiste. para él en ese momento, ya es un rechazo. Que ahí también, justo lo hemos mencionado en algunos otros episodios, es una cosa es que sí haya pasado X situación como tal, y otra cosa es la interpretación que tú le diste, ¿no? O sea, que también siento que hasta cierto punto, los que somos papás o que de repente tenemos estas interacciones con niños, pues también no estamos, o sea, sí o sí vamos a dejarle un traumita Sí. o afectarlos de alguna u otra forma, aunque no queramos, porque Sí. no nos podemos meter a su cabeza a decirle, no, mira, esta interpretación que estás teniendo no es así, ¿no? Digo, podemos platicar con ellos y lo que sea, pero pues van a crecer con eso tal vez, como dices tú, a lo mejor no le va a afectar tanto, a lo mejor sí, pero lo va a tener que trabajar en algún punto de su vida, ¿no? Así es. Sí, es que cuando ya eres adulto y lo conoces, entonces ya identificas. Por eso. Sí. Entonces, sí es importante. Por eso para mí es básico que la gente conozca esto. Para mí es algo fascinante. Porque sí, en el momento en que tu inconsciente y consciente empiezan a entender por qué, empieza a haber una transformación. Ok. ¿Sí? ¿Y cuáles serían las terceras restantes? Ok, la tercera es humillación. Humillación. Las personas que tienen humillación son personas que sufrieron bullying. Fíjate que a veces ni siquiera es algo tan directo. Por ejemplo, la humillación se empieza a percibir desde el momento en que el niño empieza a sentir vergüenza. ¿Cuándo se entiende que el niño empieza a sentir esa vergüenza o se siente como humillado o avergonzado? Es, por ejemplo, cuando empieza a ir al baño. El niño le enseñas que tiene que ir al baño y si el niño se hace pipí, la reacción exagerada que a veces tenemos los adultos, eso hace que el niño diga, esto estuvo súper mal, ¿no? Sí, o sea, ¿qué hice? O sea, ¿qué pasó? Y es un cambio que él está pasando y es vergonzoso. Y a partir de ese momento empieza a sentirse la humillación. O cuando le estamos enseñando a comer, que están un poquito a lo mejor más chiquitos todavía, y ven la reacción de que ya tiró toda la papilla o tiró toda la comida, ya se embarró, y la reacción que ven los adultos, eso empieza a generar en el niño vergüenza. Cuando va creciendo, los apodos, ¿sí? Aunque sean jugando, y bueno, ya nuestra generación, bueno, la generación nueva ya no tanto, pero a lo mejor en nuestra generación sí había mucho apodo. Sí, desde la familia, en la escuela, en todos lados. Sí. Y lo hacen jugando, ¿sí? No entendían. Sí, era parte de lo normalizabas. Sí, no entendías como que le estuvieras afectando, ¿no? Pero ya hay una afectación. Entonces al niño que le dices gordo, que le dices negro, que le dices el chaparro, flaco, el lo pelón, que sea, está generando humillación. Y ya cuando se hace más fuerte, que es pues en la escuela, ¿no? Cuando ya es bullying,
pues ya es algo mucho más fuerte. Y entonces el niño está desarrollando la necesidad de caerle bien a la gente, de ayudar. De ayudar, de de ayudar. servir. Sí, porque es lo que decíamos al principio, ¿no? De que si yo ayudo, me siento necesitado, entonces la gente por lo menos por eso me van a querer. Por lo menos por eso van a amarme, van a buscarme y voy a ser importante para ellos. Y sí lo entiende. Y ahí también, cuando tienes humillación y estás tan dado a ayudar, creo que es una de las heridas donde se sufre mucho porque encuentras a muchas personas que abusan de ti, ¿sí? Porque tú siempre dices que sí, no sabes decir que no. Yo digo que son como las ambulancias, ¿sí? Tienen complejo de ambulancia a los que ayudan porque van recogiendo heridos y gente sufriendo por todos lados. Y a veces no estás ayudando a quien merece ser ayudado, a quien realmente vale la pena que lo ayudes, sino es gente abusiva que se cuelga de ti, porque sabe que nunca vas a decir que no. Sí, también las famosas relaciones con narcisistas, ¿no? Sí. Alguien que necesita ser necesitado y alguien que le encanta manipular y hacer como quiera a las demás personas. Ahí se hace la relación tóxica. Y es una relación súper necesaria para los dos, porque el que le gusta no es que les guste que los humillen, pero el que le gusta sentir esa sensación de que no importa que me humilles, pero está aquí conmigo, necesita a quien lo hace, al que humilla. Sí, bien dicen, está el roto para el descosido, ¿no? Sí. Y el otro, el que es el tirano, pues también, ¿no? Necesita esa clase de personas, las personas que están necesitando de amor, de aprobación, para que entonces pueda sentirse poderoso. ¿Sí? Entonces hay una relación muy fuerte y muy tóxica, pero cuesta mucho salir de ellas por esa necesidad y esa carencia que tienen las personas débiles, ¿sí? Entonces sí entonces las personas que tienen humillación, pues van a ser siempre las personas que ayudan, ¿sí? Son masoquistas, se les reconoce en su máscara masoquistas. Okay. La otra, que es la traición, es una herida donde es la que más enojo vamos a encontrar en las personas. Y sus características son muy importantes porque, por ejemplo, una persona con traición, bueno, vamos a hablar del niño primero. El niño se siente traicionado cuando el papá le miente. Si tu hijo te cacha mintiendo, haz de cuenta que te le caíste del pedestal, de su superhéroe, ¿no? Si tú no le cumples, si tú le dices, oye, cuando llegue de trabajar voy a jugar contigo, y no le cumples, el niño se va a sentir traicionado. Y le dices, voy a ir al festival, no llegas, o te voy a comprar esto y sacas 10, no lo haces. O sea, ese tipo de cosas, pero el niño lo traduce como traición. Esto es lo mínimo, pero cuando el niño ve que estamos hablando ya de situaciones difíciles, como por ejemplo traiciones de pareja, como es traición a mamá, infidelidad, y que te das cuenta de que tienes un hermano igual, de la misma edad que tú, todo ese tipo de cosas ya son mucho más pesadas, y entonces el niño empieza a encontrar mucho caos. Cuando esta herida es la que más va a predominar en su personalidad, el niño va a querer crecer y ser un niño adulto, porque quiere tener el control. Sí, ahí el niño, y lo podemos checar cuando vemos a los niños, que tú dices, oye, es que está hablando como adulto. Ese niño entiende que en su entorno hay caos y necesita crecer, necesita tomar el control. Y entonces ya de grandes, pues, es una persona que no te permite sentir porque te duele. Tus héroes, que eran tus papás, te traicionaron, o sea, no podías confiar en ellos, entonces lo que va a pasar es que no vas a poder confiar en nadie, vas a desconfiar de todo el mundo y te haces muy manipulado, ¿sí? Ahí es donde siempre las cosas las quieres bien, de buenas y rápido. No eres flexible, ¿sí? Pueden ser personas muy, muy exitosas porque son muy metódicos, son muy mentales, pero son personas que a lo mejor en cuestiones sentimental ponen sus rayas. Un poco más frías. Sí, son frías, ponen su raya, no interactúan porque tienen miedo a ser traicionados. Son personas que son de los que están revisando el celular donde está la pareja, a dónde fue, le ponen el rastreador. Sí.
Sí, entonces, y pues todo el tiempo está sospecha. Mm. Y en esta herida, pues les decimos que tienen complejo de adivino. Si tú ves que alguien está platicando allá, ya piensas, ya sabes y crees estar adivinando lo que está pensando, lo que están diciendo. Hasta que están hablando mal de mí, ¿no? Sí, o siempre son personas que van adelante, o sea, nunca disfrutan el presente, siempre van adelante, siempre están buscando... Anticiparse al peligro. Sí, siempre todo lo ven con amenaza, la mayoría de veces siempre hay amenaza, pero tienen un lado muy positivo ese tipo de personas que tienen esta herida, como no les gusta la traición y no les gusta la mentira, son personas muy leales. Son personas que no te traicionan, son personas que siempre su palabra va a ser muy, muy importante. Sí, confirmo. Ajá. Sí, o sea, su palabra antes que todo. Personas son muy sobreprotectoras, tienen su lado positivo, pero también tienen mucho enojo. ¿Sí? Hay personas que dicen, todo el tiempo estoy enojada y no sé por qué. O están como Hulk, no están viendo en dónde estallan. Pero son por eso, porque están en su herida, ¿sí? Su herida se está activando. Entonces, la herida, la máscara que tiene el de traición es el control, ¿sí? Se sienten ahí. Entonces, cuando las cosas no salen como piensas o como tú quieres, se sienten totalmente desubicados, enojados, frustrados, se dicen que no hacen las cosas bien, aunque lo hicieron súper bien, y para todo el mundo está súper bien, pero para ellos nunca es suficiente. Ese es el lema de ellos. Nunca es suficiente, nunca está bien. Y bueno, por eso hay mucho enojo, ¿sí? En el caso de la última herida, que es la de injusticia, la herida de injusticia, su máscara es ser rígido. Son personas que les da miedo el tener mucha cercanía con a lo mejor con su familia. Son personas, de esas personas que vemos, que no les gusta que los abracen. Que no dicen te amo, que no dicen te quiero, que no te dicen todavía más rígidos que los otros. que no dicen está bien, o sea, no te felicitan, se mantienen al margen de todo. Son ese tipo de personas son las que se van conectando con todas las injusticias que pasan, ¿no? Si estás viendo que vas manejando y ves que alguien se está peleando, o sea, son de los que se quieren bajar, van luchando con todo y contra todos. Luchadores sociales. Sí. Porque no soportan la injusticia, no soportan que ellos vivieron ese tipo de injusticias y ahí encontramos a gente que, por ejemplo, fue muy maltratada, niños que fueron muy maltratados o que desde muy pequeños les mandaron a trabajar o que los papás tenían muchos hijos y que pues, les tocó ser papás de sus hermanitos, no tenían vida propia, ¿sí? Entonces, bueno, en esos tiempos, ¿verdad? Antes estaba muy marcado adultos en este momento por esas heridas de injusticia, pero las heridas de injusticia las puedes encontrar hasta en cosas muy pequeñas. Por ejemplo, cuando un niño ve que la casa de enfrente tiene algo que él quiere pero no lo tiene, ya es una injusticia, o sea, lo percibe como injusto. Se pregunta ¿por qué a mí no me tocó? ¿Por qué a mi primo sí le trajeron este regalo y a mí no? Así es. O por qué ese papá abraza a su hijo y mi papá no me abraza. ¿Por qué no estoy bonita? O por qué esa niña de enfrente está más bonita que yo y yo estoy fea. O sea, todas esas cosas el niño lo va marcando. Así de sencillas, cosas así de sencillas. Pero ya cuando ves cosas más fuertes, pues entonces también la herida de rigidez se va a hacer más fuerte, la máscara de rigidez se va a hacer más fuerte. Cuando, por ejemplo, el niño pues, sufre golpes, sufre maltratos, al niño rechazos muy fuertes, la herida de injusticia y rechazo está muy, muy ligada, porque a lo mejor el papá nunca se fue, siempre estuvo presente, pero si, por ejemplo, al niño lo descalificaba, o las comparaciones, ¿no? A veces cuando son varios hermanos, las dichosas comparaciones. Como tu hermano, como tu hermana. Tú no eres como tu hermano. O tendrías que hacer más, como. Exacto, o sea, te exigen porque no han aceptado que tú no eres tu hermano. O sea, tú eres una persona totalmente individual, tienes características totalmente diferentes, incluso en la misma familia tienes la misma educación, pero 3
podemos ser 3 hermanos, pueden ser totalmente diferentes. Sí, o sea, nada que ver, o sea, no tendrían que ser iguales y a veces los papás no entienden eso y te inculcan eso, ¿no? Como que esa necesidad de ser como mi hermano mayor, porque si no, no llego al estándar. O los papás a veces también, la mayoría me dicen que no. Cuando tienen varios niños, siempre abordamos el tema del trato y dicen, no, es que a todos los quiero igual. Pues sí, los quieres igual. Yo no lo sé porque yo nomás tengo uno, no sé cómo se sienta tener varios, pero si todos creen que les dan el mismo trato, los papás a veces están cegados. Y no, la realidad es que no, porque pues cada niño es diferente y también tu conexión con cada niño es diferente. Sí. Entonces ahí es donde empezamos a dañar y no nos damos cuenta. O sea, a veces los papás no se dan cuenta del daño que están ocasionando. Y bueno, pues estas 5 heridas, es muy fascinante entender por qué Zach es de cierta forma, por qué Jessie es de cierta forma, y todos tenemos todas, pero nos conectamos de más diferente forma. Ajá. Sí, yo identifiqué mis 2 principales. Coméntenos por acá con cuáles se identifican ustedes. Y ahora sí, Jessie, un poco ya entrando al tema de tu libro, retomando esta parte de los que siempre quieren ayudar a los demás, pero que en ese camino te vas también olvidando de ti mismo y luego cómo cargas con todo ese trabajo ya tu vida diaria, ya estando súper cansado, ya olvidándote de ti, que es cuando haces esta analogía que eres la oruga, ¿no? Que estás arrastrándote y intentando ayudar a los demás, pero ¿y tú qué onda? ¿No? Bueno, el libro en concepto nace apenas hace como 8 meses. Ok. Pero creo que es una historia muy, muy antigua. Yo fui una niña, fui la primera, y creo que cuando eres el primero siempre vas a tener mucho más marcadas las heridas, porque los papás están aprendiendo a ser papás. Sí, ya con el tercero ya medio le entendieron. Sí, entonces, bueno, están aprendiendo a ser papás y hay mucha responsabilidad sobre ti. Entonces yo fui la primera y siempre desde pequeña adopté, me hicieron adoptar, me compré las ideas de ser el sostén, ¿sí? De ser el sostén, de ser quien ayudaba, de ser una persona que se portara bien. Quería ser vista, ¿sí? Quería ser vista como una persona correcta, que hiciera las cosas bien, obediente. Y ahí es donde empiezas a olvidarte de ti, porque quieres quedar bien allá afuera y te empiezas a olvidar de ti. Yo eso lo entendí hace como 8 años apenas y tuvo que pasar pues, mucho tiempo y cosas muy fuertes para darte cuenta que cuando tú necesitas ayuda, a lo mejor ya no está la gente para ayudarte porque tú eres la que ayudas. O sea, ¿cómo te ayudan si tú ayudas? La gente te ve fuerte, la gente no sabe cómo acercarse a ti. Entonces, te voy a comentar, yo viví depresión por mucho tiempo. Yo tenía como 19 años cuando entendí que algo me pasaba, ¿sí? Que algo en mí no estaba bien. No entendía exactamente qué, pero por ejemplo tenía algunas situaciones como insomnio, me sentía sola, muy sola. O sea, a veces estaba mucha gente sola, no estaba viviendo cosas fuertes o cosas difíciles y me sentía triste. Eso en ese momento lo identifiqué como tristeza, pero a partir de esa edad de 19 años entendí por qué tenía depresión, porque era depresión, y empecé en mi búsqueda de erradicar la depresión. Terapia con psicólogos, fui terapia grupal, fui terapia individual, fui con terapeutas y entendía cosas, pero no entendía por qué mi mente reaccionaba o tenía esa mentalidad. En mi peor momento de depresión, bueno, me caso, cuando me caso, los primeros años estuvieron bien, pero después empezó a salir más depresión. Me divorcio y a los 2 años de divorciada, entendí que ya no tenía ganas de estar aquí. Sí, tenía una depresión tremenda. En ese momento decidí algo que iba a cambiar por completo mi vida porque me encantan las películas.
Voy a recomendar algunas. Me encantan las películas porque creo que cuando tú te sientas, estás desprotegido, ¿sí? A veces no buscamos ayuda porque sentimos, ¿cómo me va a ayudar? O ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo voy a explicarle a alguien, no? Pero cuando tú te sientas y ves una película y esa película logra conectar contigo, entiendes cosas de ti, entiendes cosas de tu pasado. Te proyectas, ¿no? Hasta cierto punto. Y como estás desarmado porque no te estás defendiendo de nada, solo fluye, ¿no? Llegan las epifanías. Yo me acuerdo, yo desde que tenía como 6, 7 años, yo dejé de jugar con las muñecas porque decía, yo no quiero tener hijos, yo jamás quiero tener hijos, yo no quiero traer niños a sufrir al mundo, ese era mi lema. Y entonces cuando ves esa película, después de bastante, de un divorcio, había tenido 4 novios, los 4 me habían traicionado, y yo me preguntaba por qué me traicionaban, si yo daba todo, o sea, ¿por qué? Y cuando estudié descodificación emocional, supe por qué. Yo estaba atrayendo a ese tipo de personas, ¿sí? De hecho, en el capítulo 5 de mi libro, está buenísimo, habla acerca de eso, habla de por qué yo me conecté con el amor, de la forma que me conecté, y fue porque yo pensaba que el amor yo tenía el poder de cambiar a la gente. O sea, si yo me enamoraba de alguien y se enamoraba de mí, lo iba a lograr transformarlo en un ser por mí iba a cambiar. Ajá. Pero no como desde ese egoísmo, sino desde esa necesidad de decir, a lo mejor él tiene problemas y lo voy a hacer feliz. Voy a hacer que sea un hombre increíble. Yo quería transformar. A los 5 años vi la película de King Kong y ahí fue donde me conecté con el amor. Yo dije, ay, esa muchacha logra domar al King Kong. La bestia. Increíble, y nada más se le pone enfrente y wow, el otro se transforma. Y ahí fue donde me conecté con esa necesidad de transformar a la gente, de ayudarla. Desde esa necesidad de ayudar. Ya me fui para atrás. Ya me fui muy atrás. No importa, pero ahorita regresamos. Ok. Pero bueno, es que es súper importante porque al yo tener esta filosofía de querer ayudar a la gente, de querer cambiar a mis novios, te vas decepcionando y decepcionando y decepcionando. Y vas pensando que eres el problema. Bueno, eres parte de, o sea, pero no eres completamente tú, no, o sea, piensas que está mal en mí. Exacto. Pero como dices, o sea, estabas eligiendo desde una carencia, desde una necesidad, y obviamente las relaciones pues no prosperaban, ¿no? Así es. Entonces, regresé allá porque cuando yo ya me divorcio, estoy en el peor momento de depresión. Y veo esa película, se llama Vidas Paralelas. La historia empieza con una mamá que es soltera y tiene un niño de 10 años. Y yo la vi tan feliz a ella y la vi tan realizada, que no tenía nada, no tenía ninguna necesidad más que estar con su hijo, estar feliz. Yo dije, quiero eso. Necesito un hijo. Necesito un hijo. Y así fue como decidí tener un hijo. Y desde ahí, de ahí fue un parteaguas porque pues sí me daba miedo, porque decía, yo no quiero a nadie a mi lado, yo no quiero a nadie a mi lado, quiero estar sola con él, quiero criarlo, quiero que estemos felices, no quiero andar buscando un amor que sé que me va a volver a traicionar, sino quiero un amor incondicional y que ese va a ser para mí. Desde el egoísmo, es una decisión desde el egoísmo y de esa necesidad de tener una persona que estuviera conmigo. Entonces decido tener a mi bebé. Y una parte de mí estaba muy feliz, muy feliz. Yo lo ilustro como que se prendió una lucecita dentro de mí. Jamás me volví a sentir sola a partir de ese momento, desde que supe que venía en camino. Pero también tenía mucha tristeza. No se me quitó la depresión. Solo me dio un motor para seguirle. Un motivo para levantarme otro día, pero la tristeza no, ni la depresión. Entonces, cuando nace mi bebé, al año 2 meses, es diagnosticado con depresión. Entonces... ¿Cómo puedes diagnosticar un bebé con depresión? Con biomagnetismo. Oh. Sí. Por los síntomas que tenía, uno de los síntomas que él tenía es que, hace cuenta, tenía una tos que no se le quitaba, pero solamente en la noche. Y yo fui con varios especialistas y, bueno, tratamientos, nada. Es que me decían, no está enfermo. Y medicamentos,
y no está enfermo y no está enfermo. Entonces, ahí fue mi enamoramiento con el biomagnetismo, porque gracias al biomagnetismo, en su rastreo, salieron 15 situaciones emocionales que él estaba teniendo, y era un bebé de 2 años, de 1 año, 2 meses. Y ahí me di cuenta que era por mi culpa. O sea, mi depresión se la transmití a él. Por eso estoy enamorada de que la gente entienda que sí empezamos a afectar desde que estaba en la pancita el bebé, y que sí tenemos chamba para poder mejorar eso. Como tú dijiste hace rato, el niño sí va a crecer con una afectación, obviamente, porque se va a conectar con alguna, pero es muy importante como padres, cuando entendemos esto, cómo podemos ayudarlos para que ellos no sean víctimas, ¿no?, de esas heridas mucho tiempo más, porque a veces muchos de nosotros nos estamos dando cuenta de esto cuando somos muy adultos. Tengo viejitos que esto me dicen algunos, si yo hubiera sabido esto hace tantos años, no hubiera vivido tantos años con depresión. Pero bueno, nunca es tarde. Pero bueno, mi hijo con esta situación emocional, empecé el tratamiento con el biomagnetismo y se le quitó la tos. Así, increíblemente se le quitó la tos, pero cosas que él tenía, pues sí, mejoraron. Su personalidad era muy retraído, no se iba con nadie, no hablaba con nadie. Y una vez que empezamos el tratamiento, o sea, ahorita el niño es totalmente sociable, es un niño increíble, y fue gracias a eso. Pero el yo darme cuenta de la afectación que tenía me hizo estar aquí, ¿sí? Llegar al punto de entender que ya no tenía yo que ir con nadie más, porque ya había ido y no había encontrado la respuesta. Ahora me tocaba a mí investigar, me tocaba prepararme, no solamente para ayudarme a mí, sino a esa personita que había traído y que era mi responsabilidad. Y bueno, gracias a eso empecé esta preparación y esta gran misión de poder decirle a todas las personas que se puede. Sí, yo cuando veo a una persona por primera vez les digo, yo estuve de aquel lado y salí. He vivido muchísimas cosas, he vivido cosas muy fuertes, muy tristes, pero se puede. Se puede cuando tú entiendes que ya no puedes seguir viviendo atrás, ya no puedes seguir viviendo en el pasado, no puedes seguir arrastrándote como oruga. Tienes que meterte ese capullo, tienes que tener una transformación, pero a veces necesitamos ese motor, necesitamos un momento, ¿sí? A veces no estamos preparados todavía y está bien, cada quien tiene su tiempo, pero cuando vamos entendiendo esto, entre más rápido lo hagamos mejor, porque se puede salir, se puede salir. Sí, y justo como decías, llega el punto en el que ya lo que tienes que hacer es algo interno, es una chamba tuya, ¿no? O sea, no ir afuera a ver qué vas a hacer para que se te quite o para cambiar o solucionar X. Tienes que entrar, como dices, en ese capullo, hacer esa chamba interna, una metamorfosis que muchas veces es dolorosa, pero que a final de cuentas vale la pena, ¿no? ¿Qué herramientas o qué herramientas, qué tips podríamos encontrar en tu libro que nos podrían ayudar? Lo voy a mostrar por acá, se llama Nunca más oruga, es tiempo de volar. Así es. Bueno, lo primero es darnos cuenta de que no podemos cambiar nada, ¿sí? Quedarnos en la historia que hemos vivido. Ok, no podemos cambiar lo que ya pasó. No podemos cambiar nada, ¿sí? Así sea muy doloroso, así sea muy difícil, mientras no aceptemos esa historia, nos va a seguir doliendo. Tenemos los seres humanos un problema bastante fuerte con los porqués, ¿sí? Todos estamos buscando por qué. ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué mis papás no son tal forma? Ajá, exactamente. Entonces, esos por qué solamente nos desgastan. Si nosotros nos seguimos preguntando cosas que no vamos a tener respuesta, porque no nos van a llevar a ningún lado, ¿no? Nuestra mente es complicada, nuestra mente a veces es muy, muy difícil de entender. Si la mía es difícil, pues yo trato de entender a los demás, va a estar muy, muy, muy complicado, muy fuerte, y va a ser muy doloroso ese proceso, porque probablemente nunca vas a encontrar la respuesta, ¿no?, que estás buscando.
Entonces, una de las cosas que yo creo que es muy importante es eso, darnos cuenta de que no podemos cambiar la historia, es mejor lo que sí puedo hacer a partir de hoy. ¿Sí? Biomagnetismo nos permite trabajar con el inconsciente. Y eso es sumamente importante, porque en el inconsciente está 24/7 desde que estabas en la pancita de tu mamá. Entonces, ahí están todo el dolor, están todos los miedos, están todas las decepciones. Entonces, el biomagnetismo y el reconocer tus heridas emocionales permite que tengas conciencia de eso. Entonces, cuando tienes herramientas para hacerlo, algo cambia. Tu forma de ver la vida cambia. No cambia el entorno, porque probablemente vas a seguir viviendo con las mismas personas. No cambia eso. Lo que cambia eres tú. Y eso es lo importante. Y a veces todo el tiempo estamos esperando que la gente afuera cambie. Es que sí, es que me hizo enojar. No. Él hizo algo, tú decides si te conectas con eso y te enojas. El libro está hecho de forma que las personas, aunque el libro está, déjame decirte, ¿para quién está dirigido principalmente el libro? El libro está dirigido, hace como 3 años, yo estuve en un curso, el curso duró aproximadamente 3 semanas y el curso era para los que acompañan emocionalmente. Éramos como 1,800 personas. El 95% de estas personas eran psicólogos y los otros eran terapeutas, coaches o facilitadores. Y yo me impresionaba al ver lo cargado que estaban la mayoría de los que hablaban. Y es por eso que me decías al principio, una persona que tiene heridas emocionales, que tiene un problema emocional, seguramente va a querer ser psicólogo, ¿sí? Y te dan las herramientas para ayudar a los demás, ¿sí? Te dan toda la herramienta académica para que lo hagas, pero lo que yo pude notar en ese momento es que no te dicen cómo ayudarte a ti. Entonces, si tú no has resuelto tus problemas, en ese momento lo pensé, si tú no has resuelto los problemas, ¿cómo vas a poder sentarte y conectarte con la cantidad de cosas que escuchas? Sí, porque escuchamos cosas muy fuertes. Yo, como empecé con el trabajo interno primero por lo que venía con la situación de mi hijo, entonces antes de sentarme, yo empecé ese trabajo sin saber que finalmente me iba a sentar enfrente de personas a ayudarla, porque al principio solamente era ayudarlo a él. Pero me di cuenta de algo muy bien padre, que yo ya había tenido, ya me había metido al capullo, ya había salido y que ya entonces, gracias a eso, podía ayudar desde mis alas y no desde mi carencia. Y ahí nació mi idea de hacer algo por estas personas, ¿sí? No es un libro académico, o sea, no les estoy enseñando nada. Es un libro pensado en el ser humano, en estas personas que muchas veces no se detuvieron o no se han detenido a darse cuenta de que ellos necesitan primero entender, sanar, reconocerse, amarse, para poder entonces ayudar y dar más herramientas o estar mucho más limpios o sanos en sentido emocional para poder ayudar desde otro punto de vista, ¿no? Desde una altura más grande. Entonces, así fue como nace la idea de hacer algo. Yo pensaba hacer un curso, no sé, era mi meta en ese momento. Y hace como 8 meses empecé a hacer como unos escritos, como un borrador. Una recopilación como de procesos que yo estaba llevando. Y no sé en qué momento se convirtió en libro, porque cuando yo estaba haciendo estos procesos, empecé yo como a sentir, yo me conecto con esto por esto, y empecé como a encontrar explicaciones, y ahí fue donde entendí, dije yo, creo que se puede convertir en algo muy poderoso para las personas que siempre he querido ayudar, que son los que están detrás escuchando, están conteniendo, están sosteniendo a mucha gente. Entonces, así fue como empezó a desarrollarse el libro, pero también creo que aunque no tengas una formación en este campo, también eres el psicólogo de la familia.
Sí, es lo que te iba a decir, o sea, también para las personas que son cabeza de familia, Sí. cuidadores, ¿no? A lo mejor alguien que tiene algún familiar que depende de él, pues también se vuelve una chamba súper pesada. Sí. Y creo que todos tenemos un psicólogo dentro, porque o eres el que aconseja a los amigos, o eres el que aconseja a la familia, eres el que tienes la necesidad de ayudar a todo el mundo, quieres resolverles los problemas a la gente incluso cuando no te lo han pedido. Entonces, creo que todos, independientemente de si ya tengas una formación, creo que todos lo necesitamos para poder entender por qué yo me conecté con esto, por qué me sigo conectando con historias que no me pertenecen, con responsabilidades que no nadie me dio, y yo estoy buscando eso. Entonces aprendes a decir que no sin tener culpa, porque ese es el problema. Ese es lo que te iba a comentar. Ese es el problema. Ese es el tema, ¿no? Cómo no Sí. sentir esa culpa. Sí, empiezas a darte cuenta que ya no necesitas decir que sí para tener esa aprobación. Y algo que yo creo que es fundamental, cuando tú empiezas a entenderte, empiezas a reeducar a tu entorno, porque entonces empiezas a poner límites y a decir, te quiero mucho, pero no. Ya no estoy dispuesto a más abusos o a que me robes mi paz, lo que sea que estés pasando. Entonces eso es súper importante. Va a ser complicado al principio, sí, porque todo el mundo va a brincar, ¿verdad? Todo el mundo va a decir, ay, no, es que le están cambiando la mentalidad, algo le pasó, que sangró, ¿no? O sea, la gente obviamente lo va a ver mal, pero no, es que tú estás empezando a poner límites y entonces ahí estás empezando a ser libre. Ahora sí, ahí está tu transformación. Decidir de adentro hacia afuera, ¿no? Sí. Y obviamente se va a quedar quien te valore, se va a quedar quien te quiera. Y bienvenidos, ¿verdad? Y probablemente hasta inicies de alguna forma un proceso en esa persona también de desarrollo, ¿no? Como que, caray, yo dependía de esto y esto, ¿no? Y ya no lo estoy teniendo. ¿Por qué, no? Y a lo mejor empieza también ya su propia transformación, ¿no? Y vas creciendo, vas formando una relación más madura. Yo digo que cuando una persona empieza un proceso de terapia, es como un partido de ajedrez, ¿sí? O sea, tú y yo podemos ponernos a jugar, conocemos el tablero, sabemos los valores que tienen las piezas, y obviamente pues estoy buscando una jugada, estoy haciendo estratégico, pero yo puedo mover y tú mueves. Pero si yo no muevo, ese partido jamás va a terminar. Entonces muchas veces estamos estáticos en esa zona de confort, donde ya me acostumbré a hacer el sostén, me acostumbré al que soy el que escucha, aunque no me gusta, ¿sí? Aunque te cansas, pero sigues haciéndolo. Entonces yo así lo veo. Si tú no mueves tus piezas, estás estático, no hay juego. No tienes vida. Sí. Entonces necesitas mover para que el tablero empiece a moverse y todo tu entorno también empiece a tener el crecimiento y el despertar que estás comentando. Sí, completamente. Pues amigos, ya escucharon Nunca Más Oruga. ¿En dónde lo pueden encontrar? En este momento lo pueden encontrar en las plataformas digitales de Gandhi, de Gondvi, en Amazon también. Y bueno, está en otros países también, está en España, está en Colombia, así que pueden buscarlo, así como Nunca Más Oruga, Es Tiempo de Volar y lo pueden encontrar. Excelente. Jessy, ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podemos vivir mejor? Es una pregunta muy padre. Mucha gente, o creo que estamos en una sociedad donde nos dijeron que estudiar para ser alguien es lo más importante, pero ya eres alguien desde el momento en que llegaste a este mundo. Eres una persona única, eres una persona muy especial. Cada quien tiene sus talentos, ¿sí? Y creo que una persona puede llegar a vivir mejor cuando se acepta, cuando aceptas que tú puedes desarrollarte en lo que tú quieras sin tener ni esperar la aprobación de los demás. Creo que cuando tú decides ser una mejor versión tuya, porque lamentablemente vivimos en un periodo o en una época donde a veces se puede ser muy superficial, ¿sí?
Pero si tú desarrollas esas ganas de ser mejor, de ser una mejor persona, de ser un mejor papá, de ser un mejor esposo, de ser un mejor trabajador, no sé, estudiante, de verdad puedes llegar a sentirse satisfecho de ti, porque ya no depende de la gente de afuera, depende de ti. Entonces yo creo que si tú aceptas tus historias, aceptas quién eres, aceptas lo que hay en tu entorno, empiezas a ver la vida de forma diferente. Creo que también es muy importante terapia. Creo que es muy importante identificar cómo te vas conectando con las heridas que ya comentamos y aprender a poner límites para que podamos estar felices con nosotros, no estarnos regañando porque no sabes decir que no, porque no pones límites. Entonces, creo que eso nos puede dar la oportunidad de no solamente impactarme a mí, de ser una mejor versión, sino también ayudar a los demás a que vean la importancia de hacerlo. Y bueno, pues la transformación que nos da el reconocer que sanar no es olvidar lo que has vivido, olvidar lo que has pasado, sino es aprender a decidir distinto. ¿Sí? No tienes por qué seguir con patrones que no te corresponden. Tienes la oportunidad de escribir una nueva historia, de escribir tu propia historia y de reinventarte. ¿Sí? Muy bien. Jessie, ¿alguna red social o algún contacto que nos gustes dejar, compartir? Ok, sí, puedo dejarle lo que es mi número de teléfono, que es el 33 27 26 86. Ahí me pueden contactar. Igual que doy terapias, ya sea presenciales, también terapias en línea. Y bueno, pues pueden contactarnos para que conozcan un poquito más. Y bueno, les recomiendo mucho que lean mi libro para que puedan entenderse, reconocerse y amarse y empiecen a decidir distinto. Muy bien. De todos modos, por acá abajo en la descripción del video vamos a dejar el número. De nuevo, muchas gracias, Jessie, por haber estado acá con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. La verdad, es un gran honor, un gran privilegio y gracias por también estar ayudando a esta causa para que más personas conozcan que no están solos, que pueden tener un acompañamiento y que pueden salir de lo que sea que estén viviendo. Muy bien. Y muchas gracias, amigos, por escuchar o ver este episodio y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Gracias.